Hay un librazo, vale mucho la pena para conocer un poco lo que está sucediendo, para irnos y entender lo que sucedió en el pasado y tratar de tener un poquito más de luz en nuestro presente. Hoy se habla mucho de izquierdas y de derechas y de ideologías. Y este libro se titula Las dos izquierdas, que a mí me sorprendió, ¿no? O sea, ¿cómo que hay dos izquierdas? Y es de Jorge Castañeda, a quien para mí es un placer enorme, un honor tenerte aquí en este estudio. Jorge, bienvenido. Gracias, Luis, por invitarme y por darme la posibilidad de platicar con tu auditorio. Es un gustazo verte, Jorge, de verdad te lo digo de corazón. Te lo agradezco, Luis. Qué gusto. Oye, nada más tengo una duda antes de empezar. ¿Este es tu libro número qué? Hijo, yo no, ni sé, pero ha de ser por ahí de 25, por ahí, algo así. Es que, o sea, tienes una obra increíble, Jorge, que lo mismo hablas de pronto de cosas tuyas, de repente de algún divertimento, y ahora pues te vas al tema de las izquierdas. ¿Por qué? Bueno, yo escribí un libro a principios de los años 90, Luis, que se llamó La utopía desarmada, la izquierda en América Latina después de la Guerra Fría, que fue un libro que, bueno, tuvo cierto impacto en México y en muchos países de América Latina y en Europa, porque en un momento donde, aunque aparentemente el llamado neoliberalismo estaba en su auge, en muchos países, lo que yo sostenía en ese libro, es que ya con una serie de cambios que se habían dado en América Latina, gobiernos de izquierda iban a llegar pronto al poder. Vaticinabas eso en los 90s. Este libro salió en 92, 93. Ok, o sea, estábamos hablando de que unos 10 años antes de que llegara Chávez, por ejemplo, a Venezuela. 7 años antes de Chávez, 8 años antes de Ricardo Lagos en Chile, 10 años antes de Lula en Brasil, etcétera, etcétera. Es un tema que a mí siempre me ha fascinado, lo he trabajado mucho, pero nunca me había enfocado específicamente en la izquierda mexicana. Y ahora en este libro, con mi amigo y colega Joel Ortega Juárez, pues tratamos de hacer una breve historia, un breve recuento de lo que han sido estas dos izquierdas en México, pues desde finales del siglo XIX, digamos, y hasta la fecha. Oye, hace este tiempo, en los 90s, veías lo que iba a suceder, pero te lo quiero preguntar antes de entrar un poquito más a qué son estas dos izquierdas. ¿Veías que algo así pasara en México, que llegaran las izquierdas a México? O sea, yo te lo pregunto porque todavía en el 2017, inclusive en el 2018, había gente que decía que era imposible que llegara López Obrador a la presidencia, que eso nunca se iba a permitir, que la izquierda nunca iba a gobernar y mira. Bueno, en realidad esto comienza en el 88, con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude electoral de ese año, que no creo yo que haya cambiado el carácter del ganador, pero sí cambió muchísimo el fraude, el margen. Yo creo que desde ahí ya se veía que cuando llegara y ya se consolidara un principio de democracia representativa en México, algún día iba a ganar un candidato, una candidata de izquierda. ¿Por qué? Pues porque el país, al igual que muchos otros de América Latina, es un país muy desigual. Y cuando hay manera de que las víctimas de la desigualdad voten, cosa que nunca había sucedido en México antes del 2000, pues algún día va a ganar un candidato que se propone una política redistributiva. Esto fue inevitable en Europa desde principios del siglo XX y ha sucedido en casi toda América Latina a principios del siglo XXI y tenía que suceder en México también. En tu libro te vas mucho más atrás del 88. Claro. En este momento de la Revolución Mexicana, inclusive un poco más atrás, pero me llama la atención que citas el tema, por ejemplo, de la muerte de Zapata como uno de los momentos en el cual van surgiendo dos izquierdas.
¿Cuáles son esas dos izquierdas? ¿Por qué en Zapata? ¿Por qué en ese momento? Bueno, Zapata vi ya a su manera, inventado un poco por Hollywood y por John Reed. Es un personaje del cine, sí, más claro, que de la realidad. Fueron considerados siempre por sus orígenes, sobre todo Zapata, más populares, por su cercanía con el campesinado, por su lucha por el reparto agrario, etcétera. La tierra es de quien la trabaja. La izquierda dentro de las fuerzas revolucionarias entre 1910 y 1920. Si Carranza, si Obregón, etcétera, eran más bien, entre comillas, la derecha dentro de la Revolución Mexicana, pues Zapata y Villa eran vistos como la izquierda dentro de la Revolución Mexicana, con muchos otros, por cierto, en esa época, ¿no? Y bueno, son figuras icónicas de la Revolución, Zapata y Villa, no necesariamente correspondiendo a la realidad. El gran biógrafo de Zapata, John Womack, empieza su libro diciendo los campesinos de Morelos hicieron una revolución porque no querían cambiar. Claro. No porque sí querían cambiar, no querían el cambio. Y por eso hicieron una revolución. Entonces Zapata se vuelve esta figura icónica que permite ya empezar a ver desde entonces estas dos corrientes dentro de la izquierda mexicana. Pero ¿es Zapata esta corriente radicalísima, Jorge? No, como te digo, hasta se puede... hay un EZLN, es un ejército, ¿no? No, se pueden considerar como conservadores en muchos sentidos. Pero la mitología, la historia oficial de México, muchos otros elementos han permitido identificar a una izquierda dentro de la Revolución Mexicana desde Zapata y Villa, no solo ellos, pero sobre todo ellos. Y estos sectores se irán reproduciendo a lo largo del siguiente siglo. Ya estamos a más de 100 años del fin de la Revolución Mexicana. ¿Y la otra izquierda? ¿Cuándo va surgiendo? Bueno, la otra izquierda, la izquierda independiente, lo que llamamos Joel y yo la izquierda independiente, que siempre se opuso a los regímenes de la revolución, aunque tiene orígenes desde antes de la revolución, con gente como Flores Magón, como otros dirigentes socialistas, anarquistas del siglo XIX, esta otra izquierda de alguna manera tiene su momento fundacional en 1919, cuando se crea el Partido Comunista Mexicano. Por cierto, el primer partido, después del partido bolchevique en Rusia, en adherirse a la Tercera Internacional, y como contamos en el libro, un partido muy extraño, porque fue fundado básicamente por extranjeros. Un indio, un japonés, un americano, medio agente del gobierno de Estados Unidos, José Allen, y un europeo. Todo desde un principio un partido fundado por estos extranjeros y que es el punto de arranque de esta otra izquierda independiente. Dime algo, Jorge. Llegó al final este gobierno, se dice de izquierda, y hacia dónde va esta corriente. Y también dentro de estas dos izquierdas que nos cuentas, me llama la atención que pareciera que en México no ha llegado, no sé, una izquierda quizá un poco más progresista, un poco más moderna, un poco como lo que llega a suceder en algunos países europeos, como que estamos amarrados, arrebujados, metidos y ahí en esa caja de estas izquierdas históricas. ¿Es un gobierno de izquierda el que llega ahora? ¿Qué izquierda es? Bueno, lo que argumentamos Joel Ortega y yo en el libro Dos Izquierdas, lo que nunca se contó de la izquierda mexicana, es que a partir de 1988 y de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, la izquierda de la Revolución Mexicana, esta que empieza, si se quiere, con Villa, Zapata, etcétera, y que recorre todo el siglo presente
dentro del cardenismo en los años 30, Vicente Lombardo Toledano, Enríquez Guzmán en 52, etcétera, etcétera, etcétera. El Movimiento de Liberación Nacional, Carlos Fuentes, Eberto Castillo, toda esa izquierda de la Revolución Mexicana se adueña de la izquierda independiente en 1988. Okay. Cuando el PMS, que a su vez vino del PSUM, que a su vez vino del Partido Comunista, el PMS se suma a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que viene de una escisión del PRI, claro, de gente que era la izquierda de la Revolución Mexicana, la izquierda del PRI, si tú quieres. Sí. Cuauhtémoc, Muñoz Ledo, Figenia Martínez, mucha gente así. Hay retratos, hay fotos de ellos por en el cierto, libro. corrígeme, por favor, Jorge, pero según yo esa fue la primera alianza, ¿no? Que hubo. Bueno, en fue 88. En 88. Ahora que están tan de moda. Se suma la izquierda independiente a la izquierda de la Revolución Mexicana, que se cinde del PRI, pero de entre esas dos, la que gana, la que se fagocita a la izquierda independiente, es la izquierda de Cuauhtémoc y Porfirio y López Obrador y todos, que se adueñan de todo eso, crean el PRD y luego ya se vuelven absolutamente hegemónicos dentro de la izquierda. El gobierno de López Obrador, que llega al poder, digamos, en el 18, es un gobierno de la izquierda de la Revolución Mexicana, un anacronismo en vida. Es una izquierda que se remonta a 100 años antes. Y por eso esta cosa tan absurda mexicana de anacronismos constantes. Una, entre comillas, izquierda antifeminista, antiecológica, antiderechos humanos, incondicional de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, etcétera. Una izquierda profundamente corrupta, sin la menor duda, ya lo hemos visto todos los días, antidemocrática, etcétera. Conservadora, como lo que decías, conservadora. ¿no? O sea, es esa pata, al final de cuentas, la izquierda de la Revolución Mexicana. Es una izquierda que viene de hace 100 años, más de 100 años, y que pues en un país que siempre ha tenido tentaciones anacrónicas de hacer cosas a destiempo, pues es lo que pasa en el 2018 y ahí estamos. Oye, a ver, estas izquierdas, hemos visto los ejemplos, ¿no? O sea, pasó en Chile, o sea, pasaba en Argentina, esto está pasando en Venezuela, siguen en este asunto. No llegamos tarde, o sea, ¿a dónde vamos? Porque a lo mejor si esta izquierda hubiera llegado hace 10, hace 20 años, en el 88 mismo, exacto, ya estaríamos en otro lado, ¿no? Ya el debate sería distinto, pero yo creo que hubiera sido distinto. Yo creo que fue una más de los desencuentros de México con la historia, que en lugar de que se diera la transición a la democracia en 88 o en 94, y quizás en lugar de que se hiciera hacia el centro derecha con Fox, se hubiera dado hacia el centro izquierda con Cuauhtémoc, pues quizás el país sería distinto. Pero el hecho es que no sucedió por muchas razones. No fue así. Y entonces, pues nos topamos en el 18 y hasta la fecha con esta izquierda, insisto, muy anacrónica. Te doy un ejemplo de ayer mismo, Luis. Ayer, en la Organización de Estados Americanos, la OEA, se presentó un proyecto de resolución condenando la invasión rusa de Ucrania. ¿Quiénes votaron en contra? Bolivia, Brasil, Guyana, la dictadura de Bukele en El Salvador y México. El gobierno chileno de izquierda de Gabriel Boric votó a favor. Gobierno liberal o progresista de Canadá, de Justin Trudeau, votó a favor. México no. ¿Por qué? Porque López Obrador y la Cancillería están a las órdenes de las dictaduras, pero lo hacen con sinceridad. Son profundamente bolivarianos,
prodictatoriales, pero lo son con sinceridad. Por eso López Obrador le da la entrevista a la periodista una periodista rusa, exdirectora de RT. Podemos, que es la Iglesias. ultraizquierda de España, financiada por la dictadura venezolana de Chávez y de Maduro y por la dictadura iraní de los ayatolas. Esa es la organización dueña de la cadena Red, donde López Obrador da una entrevista. ¿Por qué? Porque es la izquierda de la Revolución Mexicana. Vive hace un siglo. ¿A dónde vamos ahora? O sea, porque tenemos este periodo de López Obrador, toda esta izquierda recalcitrante, bolivariana. No sé si lo que venga podría ser una continuidad de eso mismo, si habría alguna diferencia. Hay que ver si gana Xóchitl, si gana Claudia. Pero ¿qué ves, Jorge, en el futuro de este país? En el caso concreto de estas elecciones y en caso de que ganara Claudia Sheinbaum, cosa que yo no doy por sentada ni mucho menos, pero bueno, es una de lo las más probable hoy en encuestas, hipótesis, ¿no? Pues sí, digo, no se puede descartar. Es interesante ver, y en este libro Joel Ortega y yo, Dos Izquierdas, lo describimos. Claudia Sheinbaum viene del movimiento estudiantil de 1986-87, del llamado CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, que organizó un gran movimiento estudiantil contra la reforma del entonces rector Jorge Carpizo, de que quería poner cuotas en la UNAM, como en casi todas las universidades públicas del país, por cierto. Casi la única donde no hay cuotas es la UNAM. Es la UNAM, pero bueno. Gran movimiento, muy fresco, joven, dirigido por lo que se llamaron los tres Reyes Magos, Carlos Simas, Imanol Ordórica y Antonio Santos. Claudia era la pareja de Carlos Simas. Ese movimiento, los tres Reyes Magos, se suman a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Le organizan un gran meeting espectacular en CEU en mayo de 88, 2 meses, un mes y medio antes de las elecciones. Ellos se suman a la campaña y luego se suman al PRD y desaparecen ya como una corriente de izquierda independiente, fresca, iconoclasta, etcétera. Se suman a Cuauhtémoc, a Porfirio, a todos ellos, que son en efecto el anacronismo de la Revolución Mexicana. Claudia Sheinbaum viene de ahí, eso es ella. Ella fue fagocitada, devorada, absorbida, como la quieras llamar, engullida por esta izquierda de la RM, como decimos Joel y yo, hace ya 35 años. De ahí viene, ella es parte ya de la izquierda de la Revolución Mexicana. No tiene nada ni de fresca, ni de ecologista, ni de feminista, ni de favorable a los movimientos minoritarios, nada de eso. Ella es parte de esta vieja izquierda. 35 años, ¿no ha cambiado? ¿No ven que haya cambiado? Pues digo, en lo personal no sé, su psiquiatra lo sabe, su marido, sus hijos, no, yo no tengo la menor idea. Yo sé históricamente de dónde viene, dónde hay que ubicarla. Esa es mi tarea, lo otro es tarea, insisto, de su psiquiatra. Yo no soy psiquiatra. Jorge, qué gusto platicar, hablar de este tema. Está disponible Las Dos Izquierdas en todas las librerías, en todas las plataformas. Gracias por estar aquí. Vamos a tener una presentación este sábado en la librería Porrúa, frente al Museo de Antropología, la UNA. Invito a todos los que nos están escuchando que nos acompañen para escucharnos y para discutir todos estos temas con Joel y conmigo. Y gracias, Luis, por librería Porrúa de Bosque Chapultepec, frente al Museo de Antropología. Está hermosa esa librería. Muy bonita. Es hermosísimo, aquí en Reforma, muy cerquita. ¿Cuándo? Sábado a la 1. Sábado, 1 de la tarde, ahí está la presentación. Y bueno, pues muchísimo éxito. Gracias como siempre. por recibirme, Luis. No, hombre, al contrario, gracias por venir. Es Jorge Castañeda, 5571-131337, 5571-131337, el WhatsApp abierto para todo el auditorio. Las 8:40 minutos. Regresamos y platicamos sobre este tema de los medicamentos del cáncer que caducaron.
es MBS Noticias. Seguimos. En un momento regresamos. Continúa con la información.